Hola, bienvenidos a la Caja Verde. Hoy estoy súper feliz porque vamos a hablar de cirugía reconstructiva, pero también de belleza prolongada en el tiempo, ¿verdad? Y por eso tengo de invitada el día de hoy al doctor José Sturla, cirujano plástico facial, otorrino y rinoplasta. Bienvenido a la Caja Verde. Hola, hola, muchas gracias por recibirme el día de hoy. No, doctora, usted y sobre todo viendo estas especialidades que hoy en día son bastante demandadas porque con esto de las redes sociales, de los selfies, de quizá los reels, la gente a veces se fija en detallitos que quizá en su día a día no se hubiese antes dado cuenta. Imagino que la demanda que tiene es bastante amplia, pero antes de abordar ese tema, cuéntame un poquito de cómo se enamoró de esa especialización y ya qué tiempo lleva. A mí siempre me gustó lo que era la cirugía plástica facial, pero desde que inicié la carrera, siempre como que tuve muchas opciones de cómo hacer la plástica facial. Mediante fui avanzando, básicamente entendí que para hacer todo lo facial, realmente tenía que enfocar primero en lo funcional. Por eso, tanto miedo en nuestro país con el tema de las rinoplastias. Ya actualmente, ya una nariz que nosotros realizamos, respira y luce todavía mejor. O sea, cada línea que trabajamos va mejorando toda la estética y la función de esta. Esa parte es importante ahí resaltarla porque por lo general la gente solamente asocia la rinoplastia con lo estético y cuando Correcto. alguien que quizá tenía una nariz que aparentemente se veía pues bastante bien y perfilada y le dicen no, que yo me retoqué, le hacen como que, ¿cómo así que tú no respirabas bien con esa nariz? Y la gente no lo Correcto. suele creer. Sí, por ejemplo, con las narices pasa que muchos pacientes a veces no saben que las narices atractivas a la visión realmente son narices que funcionalmente trabajan bien. Esas narices que tú ves y dices como, oye, qué respingada o qué rara se ve, o que tú dices, mira, se operó, realmente no es una nariz que está bien hecha. Una nariz, pues una rinoplastia cuando se hace en su mejor versión realmente no se nota porque se armoniza toda la cara. Pero usted acaba de decir algo que desmonta muchos mitos que la gente tiene, Ujú. porque esa parte wow, tu nariz se ve tan, que uno sabe que se la hizo, pero tu nariz se ve tan perfecta, que entonces si resalta en tu cara es que entonces no va para tu cara, pudiésemos decir. Correcto, sí, correcto. O sea, no todas las narices van a ser iguales. O sea, cada nariz tiene que ser personalizada para cada paciente. Si no, se hace como un copy-paste de cada modelo y realmente no va. Por ejemplo, tú ves con muchas actrices que se hacen, por ejemplo, retoques de labio que tú dices, ay, qué bonito se le ve a esa actriz, pero tú te lo haces exactamente igual y no te luce. Y es porque no va con el contorno facial que tú llevas. Por eso tiene que ser siempre personalizada y antes de una cirugía estética hay que valorar toda la parte funcional. O sea, nosotros, por ejemplo, hacemos desde pruebas de imágenes, hacemos incluso lo que se llama la rinomanometría, que es una prueba que puede ver la función respiratoria completa y básicamente se le puede demostrar al paciente que generalmente el que respira mal, piensa que respira bien hasta el punto que tú le demuestras con un estudio que está respirando a su 20% de capacidad, su 15%. Pero es bastante bajo. Es muy bajo, realmente es muy bajo. Pero ¿qué tantos pacientes llegan en el caso de que los que no saben que no respiraban bien, querían un cambio estético y que se dé ese caso, sobre todo, que usted le dice, mire, ok, usted quiere que le hagamos una rinoplastia, pero ¿qué me dices? ¿Cómo se sienta yo decirle que usted no está respirando bien? Mira, por ejemplo, la respuesta más común de cómo respira, muchos pacientes dicen, no doctor, yo respiro bien, a veces me da alergia, a veces como me tupo un poquito y piensan que eso es lo normal porque uno de cada 3 pacientes respira mal. Entonces cuando tú le explicas que esa realmente no debe ser la respiración normal o personas por ejemplo que roncan, eso tampoco es algo que debe ser normal. Pero está muy normalizado. Está muy sin embargo. normalizado, sí. Es que es tan común que realmente se piensa que es normal. Pero los pacientes, por ejemplo en mi caso, yo cuando hago las cirugías no coloco taponamiento y salen de la cirugía respirando y te dicen, no doctor, o sea, yo no sabía lo que era respirar hasta que me hice este procedimiento. ¿Y cómo se aborda, doctor, para hacer ahí como que ese paso A, B y luego C cuando llega una persona a su consultorio? Hay algunas personas, imagino, que llegan con una foto diciendo, doctor, mire, Sí, yo quiero la nariz de Kim Kardashian. sí, correcto. Mira, cada paciente tiene
diferente anatomía, diferente tipo de piel, o sea, tenemos pieles desde pieles muy finas a pieles gruesas, diferentes fuerzas de los cartílagos y de la anatomía nasal. Entonces, por ejemplo, hay veces que el paciente te llega con una nariz que puede ser posible o puede ser similarmente posible, o sea, en diseño, pero nunca va a ser exactamente igual. Pero también pasa lo contrario, pacientes que te llegan con narices que ni siquiera son reales porque son un Photoshop o son un filtro y obviamente... O algo, una imagen de IA, que eso nos está volviendo loco. Una loco. imagen de AI, o sea, realmente ahora con el AI, los filtros, lo que viene siendo la edición de imagen, también hay una falsa percepción de lo que es real y lo que es natural. Pero te digo, cuando un resultado se mantiene lo más cercano a lo natural, se ve bien. Se ve bien porque se ve del paciente, o sea, no se ve como algo artificial. ¿Y qué tanta apertura da el paciente cuando se quiere hacer una rinoplastia a que se vea natural? Y me explico, yo sé, por ejemplo, en el caso de los senos, que hubo un tiempo que se utilizaron súper grandes y la gente quería que se notaran que tenía los senos hechos. ¿Se da en ese caso con la nariz o no? Lo que pasa con la nariz es que el paciente a veces está buscando como que se vea un cambio grande por el hecho de que dicen, bueno, ya si estoy invirtiendo, como que quiero que se note, que se vea, que me operé, que me hice algo. Pero cuando tú le explicas que todo básicamente se armoniza, porque el caso con la nariz bien hecha es que no solo cambia la nariz, sino que cambia todo el rostro, o sea, cambia todo en conjunto. Por ejemplo, yo tengo pacientes que se hacen una imagen, dígase, del pasaporte. Y ellos tienen su imagen del pasaporte, su imagen de la cédula, y después de la cirugía, que han pasado 4 o 5 años, se hacen la nueva imagen y parece que tienen 10 años menos. Y solo se hicieron la nariz. Entonces quizás también tengan que cambiar el Face ID del celular, entonces. El Face ID puede cambiar, es correcto. Doctor, el proceso de la recuperación, por ejemplo, quienes utilizan TikTok, se ve muy traumático, doctor. Mira, y se ve muy lento, pero siendo realista, vamos, no vamos a idealizar, siendo realista, ¿es doloroso, es traumático esa recuperación? Previamente, con técnicas viejas, la rinoplastia era dolorosa. Actualmente, con las técnicas nuevas que yo traigo, realmente no hay dolor. O sea, tú le puedes preguntar a todos mis pacientes post-rinoplastia, ninguno tiene dolor. O sea, realmente ya todo cambió. Ahora se usan técnicas ultrasónicas. Por ejemplo, yo hago mucha parte de la rinoplastia endoscópica, que es con un lente que se hace todo por dentro de la nariz. Entonces, todos los cortes que hago son todavía más precisos y hay menos hematomas y menos inflamación. Por ejemplo, el paciente a la semana ya puede volver a su vida laboral. Lo único que va a tener es su vendaje, las 2 semanitas, pero en 5 días, 7 días puede volver a su vida laboral si no tiene problema de que lo vean con el vendaje nasal. 2 semanitas con el vendaje. 2 semanitas con el vendaje, correcto. Oh, pero mira, súper bien. Y quizás también es una percepción que la gente tenía de que la recuperación de una rinoplastia se daba como en el tiempo demasiado largo. Lo que pasa es que la rinoplastia, o sea, la recuperación total es de 1 año. O sea, una rinoplastia realmente se le debe dar seguimiento todo el año por el tema de inflamación. O sea, el paciente se puede inflamar y eso es controlable por su cirujano. Por eso también es tan importante que el paciente siga sus consultas postquirúrgicas. Dígase, una vez que yo opero a mi paciente, yo lo veo a la semana, 2 semanas, al mes, 3 meses, 6 meses y el año. Que si en cualquier punto de ese proceso hay inflamación o hay algo que el paciente le moleste, yo lo puedo corregir. Por eso pasa muchos pacientes que se van fuera, se operan y se le daña el resultado. O sea, yo le digo a los pacientes que me dicen, no doctor, yo quisiera irme fuera a operarme con tal doctor. Yo le digo, bueno, si te vas a dar los postquirúrgicos con el doctor, fabuloso. Pero si te vas a ir una vez y no vas a volver, realmente no vas a obtener ese resultado que estás buscando. ¿Le ha tocado arreglar algunos trabajos quizá para no meterlo ahí en el medio? Lo voy a ayudar un poquito, no voy a decir nacionales, sino alguien que se haya hecho algún trabajo a nivel internacional y quizá ya no tenga tiempo o cualquier tipo de razón para viajar y usted ha tenido que darle la manito. Sí, me han tocado narices secundarias, tanto nacionales como internacionales. Primero porque hay veces que el paciente se opera y solo se hace lo estético. Entonces, por ejemplo, un paciente que ya viene con problemas funcionales, si se hace una rinoplastia
puramente estética, la parte obstructiva y la parte funcional va a quedar todavía peor. Entonces ya la cirugía de segunda vez literalmente viene siendo funcional y reconstructiva en su caso. Y pacientes que se han ido fuera, que tienen el tema de que aunque a veces van con muy buenos doctores, los doctores no manejan exactamente como la anatomía de las pieles de nosotros y de la morfología de nuestras narices. O sea, cada etnia, cada país va a tener básicamente diferentes retos en lo que viene siendo una cirugía plástica. A nivel local, ¿cuáles son los retos que se le presenta a usted? Por ejemplo, tenemos pacientes que tienen pieles muy gruesas, entonces ahora se ha puesto muy de moda el tema del uso de injerto de costilla. Hay pacientes que sí aplican, pero realmente de primera vez. Dígase, tomar un pedacito de la costilla para colocarle sí. la nariz. Si yo, por ejemplo, yo manejo todas las técnicas, abierta, cerrada, endoscópica, con costilla, sin costilla, pero lo correcto es que de primera vez se trate de no usar la costilla y de hacerlo todo con lo que viene siendo el septum nasal. Pero sí hay pacientes que a veces empiezan al revés, empiezan con costilla. La costilla realmente a veces da como una sensación de mayor proyección, es decir, que la nariz se ve como muy grande y ese no es un resultado que sea como muy armónico para el paciente. Por eso te digo, eso debe ser más en narices de reconstrucción. Doctor, ¿y es verdad que la nariz nunca deja de crecer? La nariz no es que no deje de crecer, sino que con el tiempo la punta va cayendo y los cartílagos se van debilitando, entonces puede hacer como una sensación visual de que se vea más grande, pero realmente no es tanto que crece, sino como que los cartílagos pierden fuerza. Que todo va cayendo con el transcurso del tiempo. Todo va cayendo con el tiempo, es correcto. Por ejemplo, una nariz estructurada, o sea, una rinoplastia ya funcional, tiene menos probabilidad de caer que una nariz naturalmente que nunca se haya operado. O sea, una nariz operada, como te digo, cuando se sigue lo funcional, con el tiempo se va a ver mejor. Mira, buen punto. Nos vamos a una pausa, pero al retornar yo quiero que... por ahí están diciendo que si uno se coloca ácido hialurónico en la nariz para perfilarla, no es candidato para hacerse una rinoplastia. Entonces se lee mucho en revistas, entonces vamos a aprovechar que usted está aquí para saber si eso es cierto o no, pero al retornar de la pausa. De vuelta en Caja Verde con el doctor José Sturla, cirujano plástico, facial, otorrino y rinoplastia. Y dejé ahí al aire una pregunta, y es que mucho hemos leído, quienes consumimos revistas, de que quienes se hacen algún tipo de perfilamiento con ácido hialurónico no son candidatos para hacerse una rinoplastia. ¿Eso es verdad o no es verdad? Mira, el ácido hialurónico puede complicar toda cirugía. ¿Por qué? Primero, depende quién puso el ácido hialurónico, dónde lo colocó. Por ejemplo, yo que trabajo la parte de cirugía y también la parte de medicina estética, yo por ejemplo, si llegase a colocar ácido hialurónico, solamente colocaría en lo que viene siendo el dorso de la nariz, nunca en la punta nasal. Entonces, ¿qué pasa? Tú sabes que en la parte de la medicina estética hay mucho intrusismo, o sea, hay muchas personas que realmente no están capacitados y más o menos, o sea, el paciente ni siquiera sabe que no están capacitados por X o por Y. Pero cuando el paciente tiene ácido hialurónico en punta nasal, ya la cirugía tiene muchos problemas vasculares postquirúrgicos. Dígase, después de la cirugía pueden haber complicaciones que normalmente no ocurren, como son necrosis de la punta, como son básicamente temas vasculares. Entonces, actualmente hay muchos cirujanos que ya han dicho que no van a aceptar trabajar narices con ácido hialurónico que se hayan infiltrado previamente. Pero sí se pueden trabajar, van a ser más demandantes, el precio de la cirugía va a aumentar. Claro, las complicaciones pueden ser mayores, van a haber otros manejos que se van a hacer postquirúrgicamente para evitar, por ejemplo, el tema de las necrosis, pero va a complicar la cirugía. O sea, realmente el paciente que está insatisfecho con su nariz no debe de optar por colocarse ácido hialurónico, como te digo, al menos que sea un tema de que le encanta lo que viene siendo la punta y la base nasal
y tiene una ligera jibita que quiere disimular ligeramente con ácido hialurónico. Pero si está pensando en algún día hacerse la rino, no se ponga ácido hialurónico en la nariz. O sea, que usted mejor dure más tiempo, siga ahorrando su dinerito para que se busque un buen doctor, para que entonces le haga su cirugía de la nariz. En términos de rejuvenecimiento facial, doctor, ¿cuáles son esas opciones más efectivas que tenemos actualmente sin llegar al quirófano? Ok, sin llegar al quirófano, mira, lo más popular desde siempre ha sido el Botox. El Botox se conoce, muchas personas le tienen miedo, muchas lo aman, pero el Botox, al igual que los otros procedimientos, debe mantenerse también en una línea natural. Yo, por ejemplo, cuando coloco Botox, yo no dejo al paciente estático, o sea, yo dejo al paciente que tenga su movilidad natural, pero que básicamente no se le marquen arrugas y no se vea como frisado. Y que la gente no diga, pero siento como que tú no tienes ningún tipo de expresión facial, y que ¿cómo que no? No, las expresiones faciales hay que mejorarlas básicamente, o sea, no eliminarlas, solo que se suavicen, que el paciente como que sienta esa sensación de frescura. Aparte del Botox, tenemos los muy conocidos ácido hialurónico, o sea, o rellenos. Los rellenos también nos van a aportar volumen y nos van a rejuvenecer bastante. Pero son diferentes al Botox, son ¿verdad? Diferentes, que en sí. ocasiones veo que hay personas que quizá utilizan relleno y la gente de una lo asocia en automático. Ese Botox. Sí. A nivel visual, ¿cuál es la diferencia de esos Mira, dos? son muy diferentes porque primero el Botox es una toxina. O sea, el Botox lo que hace es paralizar músculos. O sea, tú haces una parálisis, pero tú la controlas. Y el ácido viene siendo una estructura que devuelve volumen. O sea, el Botox no da volumen y el ácido no puede paralizar ningún músculo. Okay. Entonces, se usan distintos y muy diferentes. O sea, por ejemplo, cuando un paciente se quiere aumentar labios, hay que ir a ácido hialurónico. Cuando un paciente quiere eliminar arrugas, entonces hay que ir a Botox. Esa es la gran diferencia entre ambos. Pero sí hay mucha confusión por el hecho también de que se hacen muchas ofertas. A veces tú ves, por ejemplo, en spa que hacen ofertas de ácido y Botox. También, por ejemplo, lo que viene siendo estos tratamientos no deben ser colocados de esa manera. Deben ser colocados después de un análisis facial completo por un profesional de la salud. Porque imagino que si se coloca el Botox en un lugar que no es adecuado, trae una complicación médica más allá de estética. Mira, por ejemplo, a veces el paciente, está bien, se lo colocan y no tiene complicación, pero se lo colocan mal y entonces le queda una ceja arriba, la otra abajo, o por ejemplo, le dañan la expresión facial o se le cae el párpado. O sea, hay complicaciones que si se coloca de manera segura, obviamente con un conocimiento amplio de la anatomía, eso no debe de pasar. ¿Y hay forma de revertir algún tipo de error que se haga con el Botox o con el ácido hialurónico? Por ejemplo, el Botox se puede revertir, pero tiene un tiempo de duración como de 2 meses para revertirlo. Y el tiempo de duración del Botox es de 4 meses, o sea, te va a pasar casi que la mitad del tiempo total tratando de eliminarlo. Y eso se hace por radiofrecuencia. El ácido hialurónico sí se puede eliminar al instante con lo que viene siendo hialuronidasa. ¿Qué problema tiene la hialuronidasa? Muchas personas que colocan el ácido hialurónico no saben trabajar la hialuronidasa porque tiene unas diluciones diferentes, es alérgica, o sea, es más difícil de utilizar que el relleno, por ejemplo. O sea, utilizar la contra hay que tener mucho más conocimiento. Sí, el antídoto es más difícil que el remedio, básicamente. Entonces ahí, doctor, el llamado es ir a manos profesionales. Correcto. Para que también se cerciore de que ese Botox que se está colocando sea realmente Botox y que el ácido hialurónico que se está colocando sea ácido hialurónico. Así es, tenemos todavía al sol de hoy problemas con biopolímeros, que se colocan biopolímeros y lo venden como que fueran ácido hialurónico. Otras opciones que también tenemos para rejuvenecer son los famosos bioestimuladores, que ahora hay. Dígase muchísimo. hashtag Lindsay Lohan, por ahí vamos. Sí, por ejemplo, el tema Lindsay Lohan no fue una sola cosa que se le hizo, o sea, Lindsay Lohan fue un conjunto de procedimientos, o sea, Lindsay Lohan tiene desde cirugía,
todo lo que viene siendo los bioestimuladores, láser, tiene de todo. O sea, Lindsay Lohan fue un Contox, un con todo 360. junto, sí, claro. Pero obviamente que por el tema de publicidad y del mundo, pues se va más a un lado como de, fue bioestimuladores. Claro, la casa que le puso el primer bioestimulador la va a utilizar como tema de propaganda. Le ha servido. Y le ha servido, claro, o sea, sí le quitaron muchos años. ¿Y qué tanto bien hacen los bioestimuladores? ¿Y cómo se colocan? Mira, los bioestimuladores, realmente, te digo, realmente han sido como una revolución fabulosa de estos tiempos, porque el bioestimulador lo que hace es que pone tu propia piel a otra vez generar colágeno y elastina, o sea, colágeno y elastina que se perdió, se vuelve a regenerar. Incluso ahora hay otros tipos de bioestimuladores nuevos que incluso pueden regenerar grasa. O sea, ese tejido adiposo que se va perdiendo con la edad. O sea, que con esa flacidez en la Esa cara. flacidez y ese, por ejemplo, cuando muchas pacientes que le cae el Joel, que antes había que hacer el facelift, básicamente que de una vez, o sea, no había otra opción, hay bioestimuladores que pueden dar como un ligero estiramiento facial, que antes eso no lo teníamos, o sea, teníamos que ir justamente a lo que viene siendo el lifting facial. Wow, pero de verdad que las referencias que hemos tenido de personas que han utilizado los bioestimuladores son bastante increíbles porque le bajan hasta 10 y 15 años a un paciente. Sí, correcto. Te digo, el bioestimulador también, si se empieza temprano, retrasa el envejecimiento. O sea, lo ideal sería después de los 30 años. Mira, eso es una buena información también a tener. Y en el caso del Botox también puede ser preventivo. Por ejemplo, el Botox, desde que empiezan a salir las arrugas, se debe colocar. Muchas veces los pacientes llegan muy tarde y empiezan los tratamientos faciales muy tarde. O sea, se piensa que debe ser ya después de los 40, 50 y no, realmente después de los 25 años uno debe de empezar a hacer sus consultas para preservar en el tiempo. O sea, literalmente esa primera consulta de mire doctor, ¿cómo usted me ve? Bueno, tiene una arruguita aquí te está saliendo una cosita aquí, una manchita. O sea, cositas así, si tú vas desde poquito, o sea, se hace como una medicina preventiva en lo que viene siendo el tiempo y el envejecimiento. ¿Cuáles son los procedimientos que más realiza en su consultorio? Que no sean de quirófano. Que no sean de quirófano, el que más se realizan son rellenos, relleno de ácido hialurónico, Botox y lo que viene siendo los bioestimuladores, que están muy de moda. Está muy de moda. Hay ya treintañeras visitándolo también. Hay de todas las edades. Doctor, ¿qué ha sido lo más retador trabajar con el público dominicano? Y si pudiese hablarnos un poquito también ahí, aprovechando, de la experiencia que ya tiene como doctor en sus especialidades de cirujano plástico facial, otorrino y también rinoplastia. Mira, lo más difícil a veces es que el paciente no entiende que es un proceso. O sea, dígase, por ejemplo, el bioestimulador. El bioestimulador es un proceso, o sea, esa bioestimulación dura de 30 a 60 días. Entonces, estamos en un tiempo que todo es muy rápido. Ay, pero disculpe que lo interrumpa, pero es mejor así porque va a ser tan lento que la gente, tú vas a estar cambiando frente a los ojos de la gente y no se va a dar cuenta. Sí, realmente sí. Pero es lo que te digo, como ahora se busca como cambio rápido y todo para hoy Todo y ahora instantáneo. mismo, o sea, eso realmente a veces puede ser un reto con algunos pacientes. Hay otros pacientes que dicen, no doctor, usted me dice qué tengo que hacer y tú lo ves que si tú le dices, Por el librito. tómate eso a las 8 de la noche, a las 8 en punto se lo toman y a veces tú le tienes que decir, mira, si te toca el otro medicamento a las 3 de la mañana, no te me levantes a las 3 de la mañana, porque hay pacientes que ponen su alarma y se levantan. Pero es lo que te digo, o sea, ese es como la dos vertientes, el que básicamente confía en el proceso y dice, lo que usted diga doctor, vámonos por aquí, y el que, ay, pero ya pasaron 2 días y tú le dices, no, mira, el mismo Botox no hace su 100% de efecto al instante, o sea, el ácido sí, el ácido tú puedes ver el resultado instantáneo y mientras va pasando los tiempos voluminiza un poquito más, pero la toxina, como es una toxina, es algo vivo, sí hay que darle tiempo. A que el cuerpo reaccione con ella. Correcto, es correcto. Qué cosa, con los pacientes y querer todo para allá. Así es. Doctor, no quiero dejar pasar que nos hable un poco de su experiencia, de dónde estudió y todo eso. Mira, yo hice medicina acá en el país, en UNIBE,
Luego me fui a lo que fue La Habana, estuve en la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, donde hice otorrinolaringología. Luego de otorrinolaringología, tuve un tiempo en Colombia, donde hice medicina estética, y luego hice una subespecialidad en cirugía plástica facial y en rinología en México, que fue en Puebla, México, y en Ciudad de México en conjunto. O sea, mi universidad de México es la UNAM. Mire, le hice esta parte aquí para cerrar la entrevista, es para que la gente entienda que se estudia mucho para hacer todos estos procedimientos, para saber dónde colocar y dónde no colocar, para que la gente no vaya a cualquier lugar y no se deje engañar tampoco de esos especiales tan maravillosos que tú ves en las redes sociales, porque es tu cara, es tu salud. Es correcto, mira, en temas de precios, muchos pacientes, o te diría, no tanto pacientes, sino personas que ven las redes, a veces preguntan, ¿qué cuesta? O sea, las personas que me manejan las redes la tienen loca preguntando qué cuesta esto, cuánto lo otro. Y muchos no entienden que es algo personalizado, que no es tanto de qué cuesta, sino de que tiene que llevar un proceso para que quede bien. ¿Tú entiendes? O sea, básicamente no es como que tenemos unos precios descomunales ni nada, pero todo lo que tú encuentras barato tiene que sacrificar algo. Entonces, yo, por ejemplo, yo jamás voy a sacrificar la seguridad de mi paciente, ni la calidad de lo que utilizo, ni la seguridad de básicamente dónde opera mi paciente. Entonces, hay veces que se encuentran como ofertas muy buenas, pero entonces tú dices, por ejemplo, yo atiendo en varias clínicas y cada clínica a veces varían los precios. O sea, por ejemplo, una de las clínicas en las que estoy en Piantini. Y por redes preguntan, ¿y por qué la de Piantini es más cara que la de Bellavista, por ejemplo? Y tú te quedas como, bueno, o sea... Vete a Bellavista, entonces. Vete a la otra, o sea, no vaya a esa. Doctor, ¿dónde pueden encontrarlos para más información y a todos los interesados? Nosotros estamos en Grupo Gaón, en Medicalnet B, esa es la de Piantini, y estamos también en Torre Capé. Eso es ahí en Bellavista. En Máximo Gómez. Genial. Muchas gracias por venir a la Caja Verde. Muchísimas gracias por la invitación. Y a ustedes, gracias por la sintonía. Recordarles seguirnos en las redes sociales. Estamos en @lacajaverde y la mía personal en @Lisbeth Montaz. Hasta la próxima.